Ya. Que vamos a empezar quiero empezar a leer el Salmo 119:5. Del 19, la letra E, que es del 5, es 33 al 40, dice: Enséñame, oh Yahweh, el camino de tus estatutos y los retendré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu Torá, la cumpliré de todo corazón. Hazme andar en las sendas de tus mandamientos, porque en esto me deleito. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la codicia. Aparta mis ojos para que no vea la falsedad y vivifícame en tus caminos. Confirma tu palabra a tu sierva, temerosa de ti. Aléjese de mí la afrenta, porque tus juicios son buenos. Me he deleitado en tus mandamientos, vivifícame en tu sedec. Y voy a leer Isaías 60 del 1 al 2. Levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz, y el Cabob de Yahweh se ha levantado sobre ti. Pues he aquí que las tinieblas cubrirán Aretz, y densa oscuridad los pueblos. Pero sobre ti se levantará Yahweh, y será vista tu Cabob sobre ti. Padre, soberano del universo, soberano maestro, te invocamos en esta noche para que vengas a nuestra reunión y nos enseñes de tu palabra. Toma el control de nuestra mente, nuestro cansancio, nuestro sueño. Te pedimos que esta noche te manifiestes en tu misericordia y en tu amor. Danos la clase que nosotros necesitamos escuchar y aprender de ti hoy. Te alabamos, tú eres digno de todo honor y gloria. Levántate, Hashem, que sean esparcidos tus enemigos. Guía nuestros pasos y llénanos de tu gloria. Amén, amén. Ok, hoy vamos a empezar el libro de Éxodo. Ya terminamos el libro de Génesis. Recuerde que en el ciclo vamos a estudiar los 5 libros bases para nosotros, para los que son la base de nuestra creencia, y son los 5 primeros libros de la Biblia. Terminamos Génesis la semana pasada y hoy vamos a empezar el libro de Éxodos. Había que leer el libro de Éxodos, había que leer, eran como casi 5 capítulos, 5 capítulos, bastante. A lo mejor no los toque, pero los toco en la próxima semana, pero yo sí los leí, hay que irlos leyendo, porque hoy quiero darles como un pequeño resumen o una idea de lo que es el libro y de lo que podemos esperar en ese libro mientras lo leemos para tener como un entendimiento en general primero para poder ir profundizando poco a poco. Lo primero que voy a mostrarles, que voy a recordar un poquito lo que hicimos la semana pasada para poder que entendamos mejor lo que vamos a hablar ahora. Y además Yuri pues no estuvo, entonces de pronto para que no quede como perdida, voy a compartir un momento esta última parte de la clase pasada. Habíamos dicho en esta clase, que terminamos con el pueblo, que empieza a formarse el pueblo de Israel cuando llega de Egipto, de la tierra de Canaán, debido a la hambruna que había, llega a Egipto, donde Egipto, pues José lo recibe y los da una tierra para que ellos estén. Entonces, ahí es donde empieza, es como el nacimiento de Israel. Y dijimos que ese Israel, pues está formado por las 12 tribus, empiezan a tener un solo Dios, es el que es llamado el pueblo de Dios. Hay un pacto, el pacto se concreta o se manifiesta con la circuncisión, que es física. Tienen una constitución, o sea, unos guías, mandamientos, instrucciones, que es la Torá, y se les dio la palabra. Dios a ellos es el que lo habla y lo guía. Y por el otro lado estamos nosotros, que somos los gentiles, están los gentiles, que son las demás naciones. No hay ningún pacto, no hay ninguna circuncisión, no hay nada, porque no hay pacto.
tenemos nuestros propios dioses, ¿cierto? Y sus propias leyes. Pero entonces se forma el Israel espiritual, que es lo que nosotros empezamos a hacer. Y por eso puse este muñequito aquí, porque yo les decía, esto representa Gloria, representa Dayana, representa Yuri, me representa a mí. Nosotros estábamos aquí como gentiles, pero gracias al pacto que él hizo, al pacto renovado, donde dice que las circuncisión del corazón, Israel espiritual son judíos y gentiles, es decir, de aquí y de aquí, que confían en Yeshua como el Salvador por el sacrificio que él hizo en el madero. Entonces, por eso nosotros que somos gentiles, venimos a formar parte de ese pacto. Entonces, estamos aquí. Y ese pacto, entonces, la circuncisión es la circuncisión del corazón y representa es la confianza en Yeshua. Formamos entonces parte del reino de Dios y heredamos las promesas que él le dio al pueblo de Israel. Entonces, pero para poder hacer eso, nosotros somos los que nos mudamos aquí, porque nosotros heredamos cosas del pueblo de Israel espiritualmente hablando, y entonces somos el Israel espiritual, porque en últimas, la palabra Yeshua es llamada la palabra, y Yeshua es judío. Decimos aquí, le decimos Jesús, él es judío. Entonces, nosotros estamos aquí. Por eso todo lo que nosotros vamos a estar hablando va a aplicar a nosotros desde el punto de vista espiritual y muchas cosas desde el punto de vista práctico, como cuáles, por ejemplo, como las fiestas del Eterno. Nosotros celebramos las fiestas del Eterno como el Shabbat. Por eso nosotros lo hacemos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos aquí espiritualmente. Entonces, esto fue más o menos un resumen de la vez pasada. Pero entonces ahora vamos a hacer aquí está, ok. Entonces ahora nosotros vamos a no sé. ¿Lo pueden ver? Sí. El nuevo, Éxodo. Sí, sí. Ajá. Vamos a empezar con Éxodo. Cuando terminamos el libro de Génesis, entonces el libro de Éxodo empieza diciendo, de hecho se llama Éxodo en hebreo es Shemot. Shemot, porque Shemot significa nombres, porque empieza nombrando los hijos de Israel que llegaron de Canaán, llegaron a Egipto. Entonces nombra toda la descendencia. Entonces aquí es donde empieza el libro de Éxodos. Pero yo le voy a dar así como una idea en general de qué representa el libro de Éxodos. El libro de Éxodos en general es el libro del comienzo de una nación de gentes que el Eterno ha escogido, que el Eterno eligió y separó del resto de las otras personas de la tierra, y son los israelitas. Y recuerde que nosotros somos Israel espiritual. Entonces, muchas cosas nosotros vamos a ver cómo aplica a nosotros y cómo es que vamos siendo injertados ahí. Estas personas, aquí se aplica el principio de, recuerda que uno de los principios que nosotros vimos en el Eterno, en Dios, es que Él tiene un principio de elegir, separar, dividir. Aquí se empieza a establecer se ve ese principio. Y el Eterno establece la nación separada a nivel político, civil y religioso. Básicamente el libro de Éxodos es como de la niñez a la adolescencia del pueblo de Israel. ¿Cómo se empieza a formar? Porque cuando empieza Génesis, Éxodo empieza con 70, dice que más o menos 70 miembros, que son más de 70 porque también se debe contar las esposas y la gente que venía con ellos. Entonces es todo un pueblo como de 200 o más personas. Entonces esto básicamente está nombrando el comienzo del pueblo de Israel. Luego tenemos Éxodo
es centrado en el Eterno. Ahí aquí nosotros vamos a aprender varias cosas. En este momento, el pueblo de Israel, el pueblo venía de un lugar donde existían muchos dioses, donde tenían culturas, hechos se regían por diferentes cosas que existían en la región o en la cultura con los que ellos interactuaban. Cuando ellos salen de Egipto, entonces aquí el Eterno empieza a obrar en ellos, por eso es de niños, adolescentes, Éxodos es como ese crecimiento de ellos. Entonces, empieza a haber un solo Dios. Porque, de hecho, en esa época era normal tener varios dioses y tener un solo Dios era algo que era como que pobre de ese pueblo que solamente tiene un Dios. No era algo de estar orgulloso. Pero aquí el pueblo de Israel empieza a tener un solo Dios. Y aquí Dios, el Eterno, se les revela a ellos con su nombre. Por primera vez Él les dice un nombre. Este es mi nombre. Y este es el nombre que Él le dice a Moisés, a Moshe, o Moisés. En hebreo está escrito así. Y se lee de acá para allá. Quiero que lo observen un momento. Es de acá. Es como si usted lo va a leer, lo debe leer de acá para allá. Leer la letra Yud. Yud, Hey, Hey, la letra Bad, y la letra Hey. Y esta es la letra Hey. Ese es el nombre que él le da a Moisés. Este es el nombre. Te lo digo en hebreo porque en hebreo es que él lo da de esta la manera. Y es muy significativo porque recuerde que en hebreo las letras también representan números. Y eso tiene un significado especial, tiene simbología, tiene... Entonces, cada una de estas letras tiene un significado. Y nos dijiste que la letra más pequeña era Yud, ¿no? Y esta es la letra más pequeña que hay alfabeto. en el alfabeto hebreo. Es la Yud. Simbólicamente, espiritualmente tiene un símbolo muy bonito. Entonces, también aquí vamos a aprender que Él es el mismo Dios que se le apareció a los patriarcas. Recuerde quiénes son los patriarcas. Los patriarcas son Abraham, Isaac, Jacob. Ellos son los que son llamados los patriarcas. Entonces, este es el mismo Dios que se le apareció a ellos como el Shaddai. Porque Él no les dio nombre, pero era como ellos lo identificaban. Algo así como el Señor. Que Él es el creador de todas las cosas y también está sobre ellas. Porque en esa época la creencia era que había un Dios para diferentes cosas, ¿sí? Y aquí el pueblo de Israel empieza a creer y a establecerse que es un solo Dios, que es el creador de todo, y también no solo Él las crea, sino que está sobre todas ellas, las rige. También que Él está presente, Él está cerca. Sí, muy cerca. Es un Dios que no está, es un Dios que no simplemente ellos adoran, no, es un Dios que también está, que ellos se manifiesta a ellos, porque en el camino y en el recorrido que ellos van a hacer, ellos van a ver las manifestaciones en la nube que los acompaña, en el fuego que se manifiesta, ellos van a ver la manifestación de Dios. Ellos van a tener experiencias reales con Dios. Ahora, que este Dios de Abraham es diferente a cualquier Dios pagano de los dioses de Babilonia.
¿Por qué? Porque ellos tenían muchos dioses, los egipcios tenían muchos dioses. Digamos, las épocas, cada región tenía un dios. Y de ellos consideraban, y de todas, le estoy diciendo esto porque todas estas cosas eran lo que los hebreos, los judíos, los hebreos tenían en su mente. Todo esto era lo que ellos tenían en su mente, sus creencias, que en este recorrer de su niñez a su adolescencia, el Eterno empieza a manifestarse en ellos, entonces ellos empiezan a conocer a un Dios diferente a lo que ellos habían escuchado y habían experimentado donde habían estado. Y que su área de dominio es infinita. ¿Por qué? Porque ellos creían que cada sector tenía un Dios diferente. Pero ellos empiezan a darse cuenta cuando Dios empieza a sacarlos de Egipto, ellos se dan cuenta que el área de dominio del Dios en que ellos creen es infinita, o sea, que no tiene límite, no es de una región nada más, es de todo el universo. No tiene límites ni fronteras y que sus poderes son infinitos, porque aquí el Eterno, en Éxodo el Eterno se les va a manifestar y les va a mostrar el infinito poder que él tiene, pero que aún así él interactúa con el simple hombre, o sea, que aún así, siendo quien es, él interactúa con nosotros. ¿Por qué les estoy mostrando todo esto? Porque nosotros, como les mostré ahora, al ser Israel espiritual, nosotros es en este Dios en el que creemos. Y como ellos mismos, como les pasó a ellos venían de una cultura donde creían en muchos dioses y tenían otra. Lo mismo nos pasa a nosotros. Nosotros venimos de una cultura pagana, de una cultura, y cuando digo pagana, porque pagana lo que quiere decir es que donde tienen otros dioses, muchos dioses. Nosotros venimos de una cultura donde nosotros hacemos otras cosas, adoramos otras cosas, valoramos otras cosas en nuestra vida. Y cuando nosotros llegamos al Eterno a ser el Israel espiritual, entonces, como ellos empezaron un proceso de crecimiento, nosotros también empezamos un proceso de crecimiento. Recuerde que yo les decía que una de las cosas que nosotros debemos mirar en la Biblia son los patrones que Dios establece, ver los patrones para ayudarnos a entender cómo Él obra en nuestras vidas. La manera que Él obra con ellos es la manera como obra con cada una de las personas que Él llama a tener una relación con Él. Nosotros llegamos a la vida, cuando nos convertimos, nosotros llegamos como bebitos, como bebés. Y en el proceso en que nosotros vamos creciendo, entonces, estas cosas que hay aquí las vamos aprendiendo. A medida que vamos creciendo, nos vamos dando cuenta que Él es el único y verdadero Dios, que su poder es infinito y que Él interactúa con nosotros, así nosotros seamos unos simples mortales. Por eso puse esta aquí. El Dios de Israel está profundamente involucrado con los asuntos humanos y de hecho usa los asuntos humanos para alcanzar propósitos mayores. Y su gran plan envuelve el establecimiento de una nación de personas que Él va a. ¿Qué es lo que Él quiere hacer con nosotros? Con cada uno de nosotros. Él nos quiere rescatar. Nosotras ya estamos rescatadas, pero Él nos va a redimir. Ok, nosotras ya somos redimidas por la sangre del Cordero, que ahorita vamos a ver, por el proceso, por lo que Yeshua pasó, nosotros somos redimidas, pero el proceso de nosotros al llegar con Él no termina ahí. Somos rescatados, somos redimidos, no. Entonces, ¿Él qué quiere? Como con el pueblo de Israel quiere enseñarnos, educarnos, disciplinarnos, como lo hizo con el pueblo de Israel. Entonces, el proceso que Él hace con el pueblo de Israel es un proceso que Él hace con nosotros. Todo el testamento, en lo que decimos el Antiguo Testamento, todo es como un ejemplo y es para que nosotros veamos cómo Dios, cómo el Eterno obra
ante la desobediencia de Israel. ¿Cómo los redime? Ese mismo proceso, Él sigue con nosotros, pero nosotros le añadimos la obra de Yeshua, y al añadirle de la obra de Yeshua hay cosas que van a ser un poco diferentes. ¿Sí? Entonces, es el mismo proceso de rescatar, redimir, enseñar, educar, disciplinar que hace con Israel, es lo que hace con nosotros. Ahora, hay dos partes importantes en el libro de Éxodos que yo quiero resaltar aquí. Una es la primera Pascua, porque esa primera Pascua tiene mucho que ver con nosotros. La primera Pascua que en Éxodo es donde se viene a dar. ¿Qué es la Pascua? La Pascua, después de que el Eterno empieza a sacar al pueblo, va a sacar al pueblo de Israel, como el faraón no le quiere obedecer, no quiere sacar a la gente, él trae varias manifestaciones milagrosas de poder que él hace, que son las 10 plagas. La última plaga que le trae es en la que mata a los primogénitos. Pero él le dice al pueblo de Israel, yo voy a mandar al ángel de la muerte, va a pasar, ustedes van a matar un cordero, escuche, van a matar un cordero. Ustedes matan este cordero, es un cordero sin defecto, sin mancha. Ese cordero ustedes lo van a matar. Esa sangre ustedes la van a poner en la puerta de sus casas. Y cuando llegue el ángel de la muerte, que va a venir a matar a todos los primogénitos, el ángel va a ver esa mancha de sangre y va a pasar derecho, no los va a matar a los que tengan esa mancha de sangre. Ahora, pudo haber habido gente desobediente o que no le puso atención o que no le puso cuidado o que no, y no quiso poner la mancha o pensó que entonces a todos ellos, sobre todo el pueblo de Egipto, el propósito del Eterno era matar a todos los primogénitos, no solo los hijos, sino también los hijos los primogénitos de los animales. Entonces, a eso es que se refiere la Pascua. Y en Éxodos es donde se manifiesta la primera Pascua, que es donde vamos a ver la importancia de eso para nosotros hoy en día. Se llama Pesach, porque la Pascua que nosotros se celebra aquí no tiene nada que ver con esto. En general no se celebra la Pascua que realmente lo que realmente representa. Entonces, aquí el Eterno hizo provisión solo para aquellos que confiaban en él. Los que creyeron y pusieron la mancha de sangre en sus puertas, era para los quien había eran salvos y libres de la muerte. Y su provisión fue por medio de ¿qué? De la sangre que fue derramada por un cordero inocente. Por esa sangre solo ellos serían salvos. Entonces, la condición era que el cordero fuera un cordero inocente, un cordero sin defecto, que se pusiera esa sangre en las puertas, y eso iba a ser, y así sucedió. Los que pusieron quedaron, no murió nadie, y los egipcios todos sus primogénitos murieron. Y es aquí donde tenemos el retrato perfecto para el propósito del futuro Mesías, que fue Yeshua. Por eso a Yeshua se le llama el cordero inmolado, el cordero sin defecto, porque es que por eso él fue que él murió. Por eso Yeshua muere. Y por eso él tenía que morir. Por eso él tenía que pasar por ese proceso para poder, así como a través de esto, el pueblo de Israel fue salvo de eso que estaba llegando, lo mismo pasó con los que estamos en Yeshua. Es gracias a él. Por eso la sangre, recuerde que dijimos una vez que todo, la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte y nosotros todavía eso se aplica. Pero, ¿qué es lo que a nosotros nos salva? Es tener a Yeshua, porque si no,
lo que nos llega es la muerte. Y muchas veces, y la muerte en un sentido general, nosotros vamos a verlo y vamos a darnos cuenta que espiritualmente no se refiere necesariamente a la muerte física, se refiere a que tú no prosperas en tus negocios, a que tú vives con enfermedades, a que tú no sales adelante, a que vives en pobreza. Todo eso tiene que ver con muerte, porque es muerte espiritual. Entonces, por eso todavía eso rige, la paga del pecado es la muerte. Ahora, hay otra parte importante que es, en este libro nosotros vamos a ver un pacto muy, muy importante que el Eterno hace con Moisés, que es el que todavía tiene algo que ver con nosotros. Y el pacto del Eterno, vamos a recordar que el Eterno hizo varios pactos anteriormente. Este no es el primer pacto que está haciendo. El Eterno ha hecho varios pactos. Hizo un pacto con Adán, hizo un pacto con Noé, hizo pacto con Abraham. Y en estos pactos generalmente lo que el Eterno hacía era un poco más como promesas hacia la humanidad. A Adán le dijo, domine la tierra, fructifique, no coma del árbol del conocimiento del bien y del mal. Mire que son cosas como sencillas que nosotros hablamos, son cosas como sencillas, pero que tienen que ver con la obediencia y la protección que Él nos da si nosotros cumplimos eso. Luego viene el pacto con Noé. Después de haber destruido la tierra y salvar solo a Noé y a sus 8 hijos, Él les dice que se fructifiquen, que se multipliquen, que llenen la tierra, y Él les da una señal del pacto que es el arco iris. ¿Recuerdas? Que eso es lo que nos recuerda a nosotros el pacto que Él hizo con Noé, donde Él promete que no va a volver a destruir la tierra a través de un diluvio. Luego viene el pacto con Abraham. Entonces son diferentes pactos que Él establece. El pacto con Abraham. Y en estos, mire que generalmente el Eterno les dice, hagan esto, hagan aquello, cuídense de esto. ¿Sí? Aquí es un pacto con Abraham. Le dice que de él van a nacer naciones, que le va a dar la tierra, que le va a dar una tierra que fluye leche y miel, que es la tierra de Canaán, y señala los pactos. Y la señal del pacto aquí es la circuncisión de los niños después de los 8 días. Esta es la señal del pacto. Entonces, hay varios pactos, pero en el libro de Éxodos, nosotros vamos a ver un pacto. Es una continuación porque es un poco, aquí los pactos son incondicionales. Es decir, tú haces esto, tú vas a hacer esto, Dios les dice, hagan esto, yo voy a comprometerme con ustedes en esto, y ya, no hay un compromiso del hombre en estos pactos. Pero con Moisés, cuando da en este libro, cuando da los pactos, se llama en ese momento es un nuevo pacto. ¿Por qué es un nuevo pacto? Porque es un pacto diferente a los anteriores que había hecho con la humanidad. Y en este nuevo pacto, el Eterno le da a Moisés un nuevo pacto, el último de una serie de pactos que ha establecido para que se cumpla la voluntad de él. Pero este es un pacto condicional. Aquí la diferencia es, este pacto es un pacto basado en el hombre, al igual que con el Eterno, cada uno haciendo su parte. Un pacto que es recíproco entre el Eterno y el hombre. ¿Qué quiere decir? Que aquí él le dice, tú vas a hacer algo, pero si tú haces esto, yo te doy esto. ¿Sí? Es un pacto condicional. No es como alguno de los otros pactos que era simplemente como promesa. Yo voy a hacer esto por ti, o tú simplemente haces esto y esto. Pero aquí en este pacto que vamos a ver, por eso puse un dibujito de Moisés, porque aquí es donde vienen los mandamientos que nosotros vamos a ver en este pacto. Entonces, aquí les estoy dando como una idea general
una idea de lo que nosotros vamos a ver y las partes más importantes en las que debemos enfocarnos en el libro de Éxodo. Ahora, ¿Me muestras un momentico lo anterior, porfis? ok, espera. Un seco. Ok. Es que yo le estoy tomando fotos a eso así un momentico. Momento. Entonces, aquí tenemos el pacto de Dios con el pueblo de Israel a través de Moisés, que es un pacto condicional, donde Dios les dice a ellos, esto es lo que ustedes deben hacer. Si ustedes hacen esto, yo los bendigo. Si ustedes no lo hacen, les va a llegar la maldición. Aquí ya nos pone una condición. Hay una progresión en los pactos que él está haciendo. Perfecto. Entonces, esto es, yo les mostré esto para darles una idea general de lo que el libro de Génesis, de Éxodo vamos a estar viendo. Cuando ustedes leyeron desde Éxodo 1 hasta Éxodo 5, ¿cierto? Hasta Éxodo 5. Desde Éxodo 1 empieza en el momento en que ellos llegan a Egipto. El rey se olvida de ellos, el rey se olvida de que hubo un Joseph o un José, y él se da cuenta, este nuevo rey se da cuenta de que ellos se han multiplicado demasiado, que se está haciendo un pueblo demasiado grande, y entonces empieza a ir en contra de ellos. Pero como vemos, todo esto es un plan. De hecho, Dios ya se lo había dicho a Abraham antes, que ese pueblo iba a ser esclavizado, pero que ellos los iba a sacar. Es como que en ese tiempo, en todo ese tiempo, porque fueron 400 años que ellos estuvieron ahí, en esos 400 años, el pueblo de Israel se fortaleció, se fortaleció, se fortaleció. De hecho, miren, creo que dice que entre más, el faraón mandó a que mataran a los niños, ¿cierto? Porque estaban creciendo demasiado, ese pueblo se estaba creciendo. Y entonces dice que entre más ellos, el faraón, trataba de destruir, entre más los oprimían, más trataba de destruirlos, más se expandían y más se crecía el pueblo de Israel. Que eso es otro principio que nosotros vamos a ver con respecto a las cosas de Dios. Un principio es en que entre más tú sufras, de hecho, por eso Yeshua dice que nosotros sufriremos persecución. Entre más persecución se sufra, más va a crecer su pueblo. Y eso está aquí cuando ellos dicen que ellos buscaban más y más matar a los hebreos, pero entre más buscaban matarlos, más crecían. Entonces, más el pueblo se crecía. Entonces, muchas veces la persecución trae que se duplique, que se incremente el reino de Dios. Y eso espiritualmente nosotros, ¿cómo sería? Espiritualmente. Ahora. Sí, o sea, significa que entre más persecución tengamos, porque nosotros no queremos, por ejemplo, la iglesia de hoy en día, uno quiere es que estar en unidad, estar en acuerdo, estar unidos, ¿sí? Y muchas veces por eso se comprometen los principios del Eterno, los principios espirituales, cuando realmente, para que crezcamos, y realmente muchas veces no pasa así.
Al contrario, entre más persecución, ¿por qué va a haber persecución? Porque tú estás estableciendo la verdad y entre más tú establezcas la verdad, menos la gente, menos vas a ser aceptada por la gente. Porque queremos Más lo van a atacar. ¿Ah? Más lo van a atacar. Más lo van a atacar y entre más lo ataquen, hay mucha gente que va a estar en contra, pero el pueblo de Dios se va a crecer. Y eso es un principio que desde aquí ya se ve, porque aquí, imagínense, desde que empezaron a atacar el pueblo, o sea, que entre más lo atacaban y entre más querían destruirlo, entre más los oprimían, más el pueblo crecía. Y eso está demostrado a través de la Biblia. Entre más esto pasa, más se crece el pueblo. Lo mismo aplica para las personas que, y Yeshua lo dice. Luz, yo digo que como con COVID ahorita, ¿verdad? Ajá. Como cuando, yo digo que es como cuando Jesucristo estaba en la cruz, ¿verdad? El enemigo creía que había ganado, ¿verdad? Ajá. Jesucristo vino y en la tierra él hacía milagros, pero fue por la muerte de Jesucristo, como dices tú, que nuestros pecados estaban perdonados, pero cuando él se levantó de la muerte, ¿verdad? Es cuando nosotros los hicimos hijos de él, ¿verdad? De Dios. Y bien muchas más bendiciones para el cuerpo de Dios. Ajá. Y yo digo que así como COVID, ahorita el enemigo cree que él está ganando, porque todos están infectados, pero yo digo, yo siento en mi espíritu que al último va a haber mucha más gente que van a tener fe en Dios, ¿verdad? Aunque muchos se han enfermado, muchos han muerto. Yo digo que mucha gente se ha arrimado a Dios como quiera, ¿verdad? Y ojalá, yo digo que, pues yo oro que sean verdaderos y que la iglesia y que el cuerpo de Dios crezca, ¿verdad? Que Porque traiga un verdadero despertar. sí, porque Dios es un Dios de salvación, Él es un Dios de amor, Él es un Dios que los defiende, es un Dios que Él sana, ¿verdad? Y yo estoy pidiendo que mucha gente sus ojos se les abren para que miren quién es Dios. Y como yo les digo, mucha gente, tenemos que ser como Peter, que tenemos que tener nuestros ojos en Dios, en Jesucristo, ¿verdad? En este tiempo, ¿verdad? Pero yo digo que el enemigo todo el tiempo cree que él va a ganar, pero si nosotros tenemos nuestros ojos en Jesucristo, como dices tú, Luz, la cosa es vienen más bendiciones, vienen más para el bien de nosotros y para el reino de Dios, para que esté glorificado Él. El Sí, enemigo. y por eso es que se pasan por situaciones difíciles. Porque esas situaciones difíciles es para traer algo después bueno que va a multiplicar las cosas que Dios está queriendo hacer. Pero obviamente nosotros tenemos una visión muy cortita y nosotros solo vemos esa partecita. Ay, es que estoy sufriendo. Es lo que le pasó a Pedro con Yeshua. Yeshua le dice, es momento, ha llegado mi tiempo, yo me debo ir, es necesario que yo me muera, que pase por esto. Y Pedro le dice, no, que eso no te pase a ti, yo no voy a dejar que eso te pase a ti. Y él le dice, apártate de mí, Satanás. Sí. ¿Por qué? Porque, y era su amigo con el que andaba, con el que estaba todo el tiempo, pero ¿por qué le dice eso? Porque él yo no quiero que tú sufras, yo no quiero que te pase nada. En su humanidad quería protegerlo, pero Yeshua sabía que ese era su propósito, que él tenía que pasar por ciertas cosas. ¿Sí? Y nosotros a veces es como nosotros, con los hijos de nosotros. Por nosotros quisiéramos que ni caminaran para que no se caigan ni se golpeen y porque nos da tristeza, ¿cierto? Pero hay que dejarlos que pasen, que se levanten, que caminen, que se caigan, que se raspen las rodillas y que vuelvan y se levanten para poder, ¿qué? Para poder que aprendan a caminar, ¿cierto? Pues es un proceso similar en lo espiritual que el Eterno hace con nosotros.
Tenemos que pasar por ciertas cosas y nosotros solo vemos el dolor pasajero, pero el Eterno ve más grande, ve más allá. Entonces, aquí Moshe es básicamente, él tenía ya un llamado desde pequeño, de que él iba a ser el que iba a sacar. El propósito de Moshe es sacar al pueblo de ahí, de Egipto, y llevarlo a la tierra prometida, a la tierra, otra vez llevarlos a Canaán. Recuerdes que Jacob estaba en Canaán debido a la hambre que iba a haber y a la hambruna que hubo, se tuvieron que venir para Egipto. Y en Egipto iban a estar, porque eso el Eterno se lo dijo a él, iban a estar 400 años donde iban a estar esclavizados, pero los 400 años él iba a venir por su pueblo y lo iba a volver a llevar a la tierra prometida que era Canaán, la tierra que él dice donde fluye leche y miel, es decir, la tierra donde hay prosperidad, donde hay economía, donde hay provisión. Entonces él los va a volver a llevar. Y el que está designado para hacer ese trabajo es Moshe. Moshe no está seguro, de hecho él rechaza el llamado del Eterno, pero el Eterno se enfurece con él y le dice que lo haga y que le va a dar a Aarón para acompañarlo. Aarón va a ser como la boca de él y de hecho le dice, y tú vas a ser para él como Dios, es decir, tú le vas a decir qué hacer y él lo va a hacer. ¿Sí? Entonces, Moshe es el que va a hacer la obra que el Eterno le ha llamado. Y es muy bonito porque el Eterno le dice a Moshe, Moshe, ¿qué tienes en tu mano? Y Moshe le dice, pues solo tengo una vara, ¿cierto? Entonces yo les voy a mostrar, voy a mirar acá, voy a buscar una canción, porque la vara, ¿qué representa la vara para Moshe? Representa autoridad, ¿cierto? El Eterno le dice, te voy a dar autoridad, te voy a dar esa vara, dice, ¿qué tienes en tu mano? Pues Poder. El poder, dice, tú vas a tomar esta vara y se va a convertir en serpiente. Y de hecho esa vara es la que a Moshe va a utilizar a través de todo su caminar y es la que usa para hacer cosas milagrosas. Entonces, les voy a mostrar una canción porque esa vara representa autoridad. Y de hecho, proféticamente, a los que les gusta lo profético, pues estamos aprendiendo de esto. Proféticamente representa autoridad. ¿Sí? Les voy a mostrar. No te pierdas La Desalmada y otras telenovelas en Univisión con YouTube TV. Pruébalo gratis. It's a song about a brownie paper towel. When a little handful drops on your door, or a little bit of dew drops from your Les snore, voy a so you're getting too mostrar. much love from your Labrador. Les voy a mostrar. ¿La pueden ver? Sí. Bueno. Les voy a mostrar. Es bonito. Proféticamente, tú lo puedes tener. Yo lo uso para hacer oración, para hacer alabanza. Yo tengo una vara, les voy a mostrar. Ay, sí. Qué bueno. Tenemos que tener una vara para mostrar autoridad y poder. Sí, porque proféticamente tú la puedes usar en tu casa. Recuerde que nosotros estamos aprendiendo cosas para aplicar a nuestra casa, para nosotros tener autoridad, para poder sacar, limpiar la casa espiritualmente. Aquí mando yo. Entonces, esta canción representa lo que la vara representa. Vamos a escucharla. Ya les traigo la vara porque creo que la tengo allá. Voy a mostrarles. Vamos a escuchar esa canción. Se llama La Vara. Hashem preguntó a Moisés, ¿qué tienes en tu
autoridad. Y el agua en sangre con poder convertirás. La vida y muerte en la vara llevarás. Porque yo soy el Dios Soy de el Dios toda de toda potestad. potestad. Con ella misma tú Tú tendrás tendrás la autoridad. autoridad. Contra la piedra y el Piedra agua y el agua surgirá. surgirá. Las Las tempestades con tempestades con ellas ella calmarás. calmarás. Y las Y las serpientes tú las serpientes vas tú las a vas a devorar. devorar. Con ella Con misma ella tú tú tendrás tendrás autoridad. autoridad. Y el agua en El sangre agua en con sangre poder con poder convertirás. convertirás. La vida La y vida y muerte con la vara llevarás. porque yo soy el Dios Soy de el Dios de toda toda potestad. potestad. Alza tu vara, reprende a los Prende los vientos vientos y y la te doy la victoria. victoria. Alza tu vara, declara y declara que tú llevas mi gloria. Llevas mi gloria. Es en mi nombre y en mi autoridad lo que vas Que vas declarando. declarando. Eres saeta pulida en mis manos, yo te he procesado. Procesado Alza tu vara y para y destruye y destruya y aplasta aplasta todo poder al al adversario. adversario. En Tengas la victoria porque con mi poder yo he ganado. aunque se opongan las huestes del infierno, ya yo he preparado que mis ángeles guerreros por ti vayan Vayan peleando. alza tu vara, reprende Reprende a los vientos, yo te di la victoria. alza tu vara, declara y Para declara que decreto. llevas gloria. Es en mi nombre y en mi autoridad lo que Lo va. que vas declarando. Eres saeta pulida en mis manos, yo Yo te he te he procesado alza tu vara, para destruir y aplasta con poder al adversario. en la cruz la victoria Victoria y por con con poder vencer yo he ganado. aunque se opongan las A los huestes jueces del del infierno, ya infierno yo he ya he preparado preparado. que mis ángeles guerreros por ti vayan peleando. Peleando Levanta tu vara y declara a la autoridad. autoridad. Levanta tu vara y destruye a Ya Satanás. Levanta tu vara y parte el Dios del mar. Que el Dios de los cielos los descendió. destruyó y te defendió. Levanta tu vara y declara autoridad. Ahora, Vara y destruye a Satanás. Levanta tu vara, Guarda y Dios del mar. Que el Dios de los de cielos los cielos descendió y te defendió. con ella Ella misma misma yo te doy la autoridad. contra la Toca la piedra y el agua surgirá. las tempestades Tempestades con ella calmarás. Y y las las serpientes tú serpientes tú las vas a devorar. con ella Con ella misma tú tendrás la autoridad. y el agua en sangre con poder Poder convertirá convertirás. la vida y muerte en la paz. Guerreros maravillosos. Porque yo Yo soy el soy Dios de el Dios de toda, toda potestad. Yo te doy autoridad. yo te doy autoridad. Mire, eso representa la vara. La vara representa autoridad. Mire, dice que es bueno que tú la tengas como proféticamente representa eso. Tú la tienes, tú alabas y tú declaras y oras con ella. ay, qué bonita que se ve. Y es que es bueno que alguien te la dé. No que tú mismo la hagas, sino que alguien te la dé. Entonces yo le dije a Martín que si él me la regalaba. Entonces, en el parque, estuvimos una vez en el parque y él agarró un palo. Dice, este palo me sirve para hacerla. Y él la pulió. Julio. Julio.
la limpió Wow. y la pintó él mismo. Y él me la regaló. Dice que es muy bueno que el esposo se la regale a uno. Ahí voy a tomarle foto para que Carlos me haga una a mí. Sí, sí, sí. Claro que sí, esa sería buena idea. Es muy bueno que el esposo se la regale a uno. Sí, pero Sí. ay, mi amor. Qué lindo, mi amor. Mira, simplemente la encontramos en un parque. Él dijo, ve, esta me sirve. Y la pulió, la pintó. Y vea. Y tiene o sea, le echó como laca, porque brilla. De hecho, de esa, sí, de esa cosa que para Barniz. proteger la madera. Luz, it's like the, ¿cómo se dice? Putting on the full armor of God. Eso representa la palabra de Dios, ¿verdad? La autoridad, porque cuando usamos la palabra de Dios es la autoridad de Dios. Sí. La autoridad que tenemos, ajá. Es simbólico, ¿cierto? Ajá. Lo mismo que, por ejemplo, el chofar. Ajá. Tener el chofar también es simbólico porque tú lo puedes tocar y los sonidos que tú haces. Espera, yo le muestro. Espera, yo la muestro. A mí me regaló, Gloria me regaló la mía. Gloria me regaló el chofar, me lo mandó a pedir. Entonces yo lo toco, sobre todo en Shabbat, lo toco. Entonces son instrumentos como para uno tener, como para hacer alabanza, para proféticamente, ¿me entiendes? Esta me la regaló mi amor. Fue uno de los regalos, primeros regalos que me dio él. El chofar. Qué lindo. Me lo regaló mi amado. Sí. Bueno, otra, entonces, eso es lo que hemos estado hablando de Moche. Hoy quería darles como un resumen, ¿sí? Como una visión amplia de lo que vamos a esperar ver en el libro de Éxodo. Para que cuando nosotros veamos, lo relacionemos, ¿ok? ¿Cómo aplica todo esto a nosotros, a nuestro hoy, a nuestra vida? ¿Cómo aplica lo que Moche hace? ¿Cómo saca al pueblo? Sobre todo lo que tiene que ver es cómo ellos están conociendo al Eterno. ¿Cómo están empezando a verlo? Al Eterno en ese momento. Entonces, otro versículo que vamos a ver, que quiero leérselos porque me pareció bonito, es Mateo 2, del 1 al 12, que era otro de los versículos que íbamos a ver. Se lo voy a leer de aquí y ahorita les digo por qué me gustó leerlo de acá, porque recuerde que aquí estamos buscando las palabras más precisas, más dadas al original. Entonces, voy a leerles Mateo 2, del 1 al 12. Dice así, dice. ¿Mateo o John? Mateo. Mateo. Ajá. Dice, cuando Yeshua hubo nacido en Bellehem. Bellehem es casa de pan y alabanza, en Belén, donde vivía, de Yehuda, en Judá. En días del rey Herodes, vinieron escuchen lo que dice, unos astrólogos del oriente a Jerusalén. Porque nosotros nos han enseñado que vinieron unos magos. Realmente no eran magos, eran unos sabios. Era gente sabia, experta en astrología, eran astrólogos. Por eso ellos conocían que había una estrella que estaba señalando cosas, ¿me entiendes? De hecho, la traducción es sabios, astrólogos, magos y sabios. Pero desde ese contexto es que se ve. Porque nosotros tenemos una tradición en nuestra cultura del 6 de Reyes, ¿cierto? El 6 de Reyes. Y entregar regalos. Eso es una tradición que nosotros aplicamos aquí. Pero realmente lo que vinieron fueron unos astrólogos, gente sabia, conocedoras de las estrellas,
Ellos fueron los que vinieron del oriente. Luz, mine says that they were dream interpreters Ya, sabios. Ujú, de los sueños. Ajá. ¿sí? Ujú. Podían saber cómo, they were dream interpreters. Podían, ¿cómo se dice? Los sueños. Ujú, Interpretar los sueños. porque Sí, dicen que eran sabios astrólogos. Ajá. Ajá. Dice astrologers known as dream interpreters. Oh, Ujú. tengo astrólogos, magos, sabios, Del oriente. dice, del oriente. Dice, y preguntaron, ¿dónde está el Melec de los Yehudim que ha nacido? Porque su Kohab hemos visto en el oriente y hemos venido a honrar. Cuando Herodes oyó esto, se sintió turbado y todo Jerusalén con él. Claro, se turbaron porque estaba diciendo que hay un rey, hay alguien que está naciendo. Y habiéndose reunido todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, le preguntaron dónde había de nacer el Mesías. Y ellos le dijeron, en Bethlehem de Judá, o sea, en Judá. Ahora, ¿a qué se están refiriendo? Todo eso tiene que ver con la lectura del antiguo, de la Torá y del Antiguo Testamento, porque ahí ellos lo profetizaron, ellos dijeron qué es lo que iba a pasar. Y a eso es que ellos, de eso es que ellos están hablando. Porque así han escrito, es escrito por medio del Naví. El Naví son los profetas. Y tú, Belé Efratá, pequeña para estar entre los príncipes de Judá, de ti me saldrá uno que apacentará a mi pueblo Israel. Es decir, esa es la profecía que dice que de ahí va a salir el que va a apacentar al pueblo, el que le va a traer paz al pueblo de Israel, el que es Yeshua. Ante esto, Herodes llamó en secreto a los astrólogos y obtuvo de ellos información acerca del tiempo de la aparición de las estrellas. Y los envió a Bethlehem diciéndoles, vayan allá y averigüen con diligencia acerca del niño. Y cuando lo hallen, vengan y háganmelo saber, para que yo también vaya y habiendo oído al rey, emprendieron el viaje. Y he aquí la estrella que había visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvieron sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy gran gozo. Cuando entraron en la casa y vieron al niño con Miriam su madre, y postrándose le adoraron, y abrieron sus tesoros, le ofrecieron presentes de oro, incienso y mirra. Y porque esos eran regalos que se presentaban cuando iba a ir ante un rey, uno se presentaba, eso eran cosas muy costosas. Y ellos sabían que era el Salvador, que era alguien especial que había nacido. Y habiendo sido avisado por revelación en sueños, que no volviesen a Herodes, se volvieron a su país por otro lado. Es decir, ellos tuvieron un sueño, ellos supieron la interpretación del sueño, tuvieron la revelación de que no debían volver donde Herodes, entonces se fueron por otro lado. Pero mire que aquí habla de quién. Aquí es, ahora, la pregunta es, ¿por qué lo relacionamos con lo que acabamos de leer, de empezar en Éxodo? Porque Moisés, ¿cierto? Moshe cuando nació, antes de nacer, él sufrió persecución. Porque el rey de Egipto dijo, este pueblo está creciendo mucho. Todos los niños, y mire que precisamente cuando iba a nacer Moisés, fue cuando pasó eso. Todos los niños que nazcan hebreos, mátelos. Le dijeron a las parteras, mátenlos. Y no dejen a ningún niño vivo. Miren, si es niño, mátelo. Si es niña, déjela viva. Y Moisés fue ocultado para que no muriera, ¿cierto? Entonces, ¿qué está pasando? Aquí, ¿qué está pasando? Están llegando
se están dando cuenta que alguien especial está llegando, el nacimiento del rey que va a traer salvación, que va a ser el apacentador del pueblo de Israel. Entonces, Herodes va a querer venir en contra de él. Es lo mismo, ¿ves? Mira que se repite el mismo patrón. A Moshe le pasa, a Yeshua le pasa en su nacimiento. De hecho, después de esto, es que Herodes manda a matar a todos los niños. Es la misma historia. Manda a matar a todos los niños para que no, el rey que ellos estaban esperando no vaya a nacer, porque él tiene la idea de cuántos años puede tener. Entonces es la misma historia que está pasando aquí. Por eso se hace referencia aquí en esta parte del pacto renovado, ¿no? Se nombra a él. ¿Ves? Entonces, con esto, con esta introducción, nosotros vamos a estar ya preparadas para poder leer Éxodos con un mayor entendimiento. Recuerde que básicamente en Éxodos, ¿qué está pasando? El pueblo de Israel pasa de niño a adolescente en Éxodos y ellos ahí empiezan a formarse como pueblo y el Eterno empieza a manifestarse a ellos, que ellos se dan cuenta, ellos empiezan a conocer un poco al Eterno a través de todo ese proceso que viven, que es un proceso parecido al que nosotros vivimos cuando nos convertimos, que empezamos a vivir un proceso de conocimiento del Eterno. Él nos enseña, nos guía, nos disciplina, nos damos cuenta que Él es un Dios que es real, que está con nosotros, que no es un Dios alejado, que crió hizo a sus seres humanos y se fue, ¿no? Que es un Dios que interactúa con nosotros. Entonces, vamos a terminar aquí la clase.